El nacionalismo es la doctrina ideológica de atribución de un territorio junto con sus habitantes, su cultura, sus costumbres, su lengua y religión. Es decir, el nacionalismo es el apego a diferentes componentes que se sienten identificados entre sí que juntos forman un Estado soberano. El nacionalismo surgió como consecuencia de la lucha entre liberales contra conservadores, con el fin de desapartarse del absolutismo. Algunos reinos y ducados se integraron para formar nuevas naciones. A finales del siglo XIX, dos naciones importantes nacerían gracias al nacionalismo y al descontento de algunos reinos liberales contra reinos ultraconservadores de Francia, Austria o Dinamarca. El Risorgimento o unificación italiana se daba simultáneamente con la unificación alemana. Lo que hoy es Italia antes de 1871 eran un grupo de estados peninsulares dominados por Austria y Francia, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX algunos reinos se empezaron a unificar en una nueva nación. El proceso de unificación de Italia se resume en 6 movimientos. 1. El reino del Piamonte, o mejor conocido como Reino de Cerdeña, se cansaron de ser dominados por los austríacos y le declararon la guerra en 1848. Libraron batallas, como la batalla de Custoza y Novara, y aunque el Piamonte perdió, la primera guerra de independencia se considera un antecedente de la unificación italiana. 2. Tras ser derrotados, el reino de Cerdeña se alió con Francia en 1859 para vencer a Austria. Como resultado, Italia le arrebató el reino lombardo a Austria a cambio de que Francia se quedara con Saboya y Niza. 3. Al ver que Austria se debilitaba en 1860, los estados peninsulares de Parma, Módena y Toscana decidieron ser parte del reino de Cerdeña. 4. En este mismo año el rey Víctor Manuel II de Saboya, el rey de Cerdeña, envió a Giuseppe Garibaldi y a su ejército a conquistar el reino de las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia, con el propósito de anexarlas a Cerdeña. Este hecho es conocido como la Expedición de los 1000 o Expedición de los Camisas Rojas, y tras anexarlas nació el Reino de Italia en 1861. 5. Debido a la guerra austro-prusiana en 1866 y los acuerdos de la guerra, Prusia y Austria decidieron ceder Venecia a Italia. 6. Por último, el 20 de septiembre de 1870 el Reino de Italia decidió tomar Roma y los estados pontificios católicos del sur debido a que eran protegidos por Francia, pero Francia se hallaba luchando con Prusia en la guerra franco-prusiana. Recuerda que en el Congreso de Viena los vencedores de las guerras napoleónicas fundaron la Confederación Germánica, que integraban a 39 reinos germánicos diferentes. De entre ellos destacan dos: el reino de Austria y Prusia, quienes querían unificar a los demás reinos para formar uno solo. El proceso de unificación de la Confederación Germana o Alemania se resume en 4 movimientos. 1. Como antecedentes, el 1 de enero de 1834 los miembros de la Confederación Germánica decidieron realizar una alianza aduanera llamada Zollverein, que algunos reinos se eliminaron impuestos y utilizaron una misma moneda. 2. El rey Guillermo I de Prusia y el canciller Otto von Bismarck planearon una estrategia política y militar para integrar reinos con Prusia por medio de la guerra. 3. El 1 de febrero de 1864 Prusia se alió con Austria para quitarle algunos ducados a Dinamarca en la llamada
Guerra de los Ducados y, como consecuencia, los ducados de Schleswig y Lauenburgo pasaron a ser parte de Prusia. Y en cambio Austria se quedaría con el reino de Holstein. La Guerra Austro-Prusiana o Guerra de las 7 Semanas. Este movimiento refiere a la guerra, librada entre los reinos hermanos de Austria y Prusia para liderar a cabo la unificación germana. Después de 7 semanas de guerra y después del golpe decisivo Austria en la Batalla de Sadowa, Prusia anexó los reinos de Hannover, Darmstadt, Frankfurt y Bayern o Baviera, y otros ducados más. También como consecuencia se acordó que Austria dejara de intentar anexar reinos germanos y en cambio se uniría a los húngaros naciendo el Imperio Austrohúngaro, que junto a Alemania e Italia serían los protagonistas de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Franco-Prusiana fue la guerra más importante para unificar Alemania y es considerada un antecedente de la Primera Guerra Mundial. La guerra franco-prusiana inició cuando Francia le declaró la guerra a Prusia porque se sentía amenazada y tensa por la nueva potencia que estaba naciendo. Prusia venció fácilmente a Francia y como burla, Prusia tomó como prisionero a Napoleón III, además de tomar París, hacerlo firmar el Tratado de Frankfurt con el que Prusia le quitó Alsacia y Lorena a Francia y, como máxima humillación, Guillermo I de Prusia se coronó en el Palacio de Versalles el rey del Imperio Alemán en 1871 y con ello nació el segundo Reich alemán. Gracias por quedarte hasta el final. Bye.